Bueno, estamos en este capítulo número 6. Recordarán que estamos hablando del propósito del Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que las cosas que han sido escritas por el apóstol evangelista, en este caso, son para demostrar que Jesús es el Cristo y para que, reconociéndolo, continuemos creyendo en Él, ¿no? Sigamos creyendo en Él. Entonces, tenemos aquí en este pasaje, ya hemos señalado que son 8 señales específicamente las que registra el Evangelio de Juan. La primera de ellas, cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Después sanó al hijo de un noble. ¿Recuerdan ustedes? Cuando llegó este hombre a su casa, dijo como a qué horas había comenzado a estar mejor. Dice, fue a la hora que me dijo Jesús, no, vete, tu hijo es sano, ¿no? Le sanó a distancia. Después comentamos la sanidad del paralítico de Betesda, y el día de hoy vemos la cuarta señal, ¿no? Que es la alimentación de 5,000 personas, más de 5,000 personas, dice ahí en el texto que acabamos de leer, pues eran 5,000 hombres. O sea, estamos hablando que no estaban contando las mujeres, no estaban contando los jóvenes y los niños, ¿verdad? Entonces, así la cuenta se aumenta. Este milagro es registrado en los 4 evangelios, pero solamente el Evangelio de Juan nos da lo que conocemos como la interpretación espiritual de este acontecimiento. Entonces, junto con este acontecimiento de la multiplicación de los panes, encontramos que hubo una quinta señal en este proceso, ¿verdad? La quinta señal es cuando Jesús vino caminando por encima del mar a encontrar a los discípulos que estaban en la barca en medio de una agitación, ¿no? de un momento donde el viento levantó grandes olas y estaban ellos espantados. Entonces, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, nos hablan que después de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, sabemos que Jesús mandó a sus discípulos a predicar y ellos regresaron, ¿no? Después para platicar las cosas que habían ocurrido, sin perder ahí el Evangelio de Juan. Vea Marcos 6, como dijimos, está señalado este milagro en los 4 evangelios, ¿no? Y aquí nos dice que los discípulos estaban muy emocionados de cómo se esparcía la palabra y muy ocupados. Dice, él les dijo, 6:31 de Marcos: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposar un poco. O sea, el viaje realizado por Cristo con sus discípulos, como vamos a ver, a este lugar llamado Betsaida, en un momento más lo vamos a mostrar. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar para comer. Y el lugar desierto al que se fueron en un barco, en una barca, al lugar desierto aparte. Entonces, vean ahora en Lucas 9:10, específicamente nos dice que este lugar aparte, en Lucas 9:10, vueltos los apóstoles de ir a predicar el Evangelio, le contaron todas las cosas que habían hecho y tomándolos se retiró aparte. Sabemos que estaban cansados, ¿no? Y que quería tener un tiempo con sus discípulos. Se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama, ¿cómo? Betsaida. Entonces, aquí vamos a ver que se fueron, ¿no? Si nosotros vemos o contemplamos más o menos el mar de Galilea con el río Jordán, estamos hablando que Jesús estaba en esta orilla. Entonces se fue a un lugar desierto llamado, ya no me acuerdo dónde va la H, ¿está bien así? Después de la T. ¿Cuál es la T? Betsaida, ¿no? Entonces se fueron a Betsaida
Eso es lo que nos dice esta Betsaida. Como vamos a ver, hay dos lugares que se llaman Betsaida. Esta es llamada en los anales de la historia romana Betsaida Julia. Así se conocía este lugar. Y había otra Betsaida de Galilea cercana a Capernaum. Capernaum estaba más o menos aquí. Por ahí están los mapitas, ustedes pueden corroborar en sus Biblias. Entonces, cuando regresaron de esta Betsaida, que está cerca de Capernaum, entonces esta es otra Betsaida. Entonces es curioso, no es como cuando a veces vamos en la carretera y dice el sauce arriba y el sauce abajo, ¿no? Y así han pasado por las calles aquí en nuestro querido México. Aquí tenemos, ¿no? Esta es una Betsaida Julia, y cuando regresaron a Betsaida. ¿Qué pasó aquí? ¿No se equivocaron o qué? No son dos Betsaidas diferentes, ¿verdad? Entonces, había la Betsaida de Galilea, cercana a Capernaum, es ahí donde los discípulos regresaron. Vean ustedes, ahí en Marcos 6:45, detalles, ¿no? Antes de entrar a la enseñanza, dice en el 6:45, desde el 44, los que comieron eran 5,000 hombres, ¿no? 5,000 varones. Luego dio prisa a sus discípulos a subir al barco. Eso nos suena como si los estuvieran así arreando y de regreso, ¿no? Los subieron a la embarcación e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, por eso estamos diciendo, viajaron a Betsaida y luego regresaron a Betsaida. Son dos Betsaidas diferentes, Betsaida Julia y Betsaida de Galilea, ¿no? Es lo que nos está mostrando, porque si no nos revolvemos un poquito. Ahora, regresando a nuestro pasaje, nos dice en Juan 6, al principio, del versículo 1 al 5, que mucha gente seguía a Jesús, porque había hecho muchas señales. Específicamente en el versículo 2 dice, les seguía grande multitud porque veían sus señales que hacían los enfermos. Vean ustedes que los motivos para seguir a Jesús son puestos aquí, ¿no? Era más bien un interés de tipo de, creo que no estaba diagnosticada en aquel entonces la diabetes, ¿no? Pero cualquier otra enfermedad, estoy enfermo, entonces tampoco el cáncer, no creo que hayan tenido un diagnóstico tan exacto para aquel entonces, pero cualquier enfermedad, ellos pensaban, bueno, Jesús me puede sanar, ¿no? Entonces la multitud les seguía y tenían más bien motivos personales que espirituales. Entonces algo que nosotros podemos distinguir aquí, ¿no? A veces los motivos que nos guían siempre tienen que ser examinados de por qué seguimos a Cristo, de por qué obedecemos la verdad. Si es solamente porque recibimos algún beneficio de orden material o si es porque lo hemos visto verdaderamente como lo que es el Señor, el Salvador. Entonces los discípulos les decían, pues es mucha gente, despídelos para que puedan ir, ya se está haciendo tarde y ya va a llegar la hora de la comida. Y despídelos porque pues era un chorrotal de gente, ¿no? 5,000 varones y además niños y mujeres y lo que habría por ahí, ¿no? Entonces, y pregunta Jesús a Felipe, ¿no? En el versículo 5, ¿cómo le vamos a dar de comer a tantos, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar? No alcanzarían ni 200 denarios. 200 denarios, un denario era el equivalente a la jornada de un día. Hablamos en términos promedio, 500 pesos, ¿no? Un jornalero de hoy en día. Casi nadie quiere pintar todo el día por 500 pesos, ya quieren 2,000 o 3,000 pesos, ¿no? Pero vamos a poner el salario en 500 pesos. Lo que está diciendo aquí es que al hablar de 200 denarios son 200 salarios de un día. 500 pesos le gusta, lo que está diciendo es ni 100,000 pesos de pan alcanzarían para darles de comer a todos estos. Cuando nosotros vamos a la casa de la tía X a comer un panecito, pues nos gastamos 150, 200 pesos de pan, ¿no? Y nada más somos 4 o 5, nada más como somos muy panaderos, nos echamos casi 2 o 3 bolsas de pan ahí con el café, ¿verdad? Entonces,
ya se puede imaginar, ¿no? 100,000 pesos de pan no bastaría, ¿no? Para darle de comer a tanta gente. Entonces no había recursos. Jesús nos dice en el 6:34 de Marcos, retrocediendo otra vez, el pasaje nos indica que Jesús sabía de antemano lo que él iba a hacer, ¿no? Dice el 34, pero este versículo 34 es importante porque nos da el contexto de qué es lo que estaba declarando Jesús, ¿no? Dice en el 6:34, saliendo vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Esta frase es muy importante. Si usted retrocede a Números 27 sin perder el texto que tenemos, nos acordamos que precisamente esta fue la fraseología usada, ¿no? Hay libros especializados donde podemos encontrar, ¿no?, las frases que Cristo usa en el Nuevo Testamento, que tienen, en su mayor parte, tienen un trasfondo del Antiguo Testamento. Las palabras que él señalaba y que él decía no eran nada más así al aventón, ¿no? Tenían un trasfondo, el trasfondo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. En este caso, el Cristo estaba recordando, ¿no?, como aquel tiempo cuando Moisés iba a entregar ya su tiempo, ¿verdad? Iba a ser llevado al cielo, iba a ser llevado con el Señor. Entonces él le dijo, bueno, lo subió a un monte, dijo, esta es la tierra prometida, tú no entrarás, ya sabes por qué, ¿no? Por los pecados, la desobediencia. Le dijo, háblale a la roca, y él se azotó y le dio 3 varazos a la roca, ¿no? Entonces, en lugar de hablarle a la roca, ¿no?, para que le produjera agua, ¿se acuerdan de esa historia, ¿no? Y aquí es precisamente en 27:17 del libro de Números que nos recuerda, ¿no? Entonces Moisés subiría y vería la tierra prometida, pero tendría, dentro de las peticiones que Moisés le hace al Señor, dice, pero alguien tiene que guiar a este pueblo. Y la guianza, dice 27:17, 16, ponga a Jehová, le dijo Moisés a Jehová. Siempre es muy sobresaliente que encontramos a Moisés dialogando con Jehová, ¿verdad? Nosotros estamos ahí, Señor, y Moisés le hacía algunas cosas, algunas súplicas, ¿no? Entre la súplica que le hizo, dice desde el 16, ponga Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, varón sobre Israel, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y esta es y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, ¿no? Todo el ceremonial que nosotros hacemos cuando imponemos las manos sobre la persona que va a quedar en el ministerio o se establece el ministerio en una iglesia, se encuentra el candidato idóneo y entonces se reúnen los ministros e imponen las manos, ¿no? Normalmente la iglesia madre impone las manos sobre el que va a ser el ministro, implicando, ¿no?, la transmisión de la autoridad, el liderazgo, y que Dios va a estar con la persona. ¿Para qué? Para que guíe a la iglesia, su Israel espiritual de Dios. Entonces, bueno, tenemos este punto, eso es lo que tenía Cristo en mente, ¿no? ¿Por qué era este asunto? Porque le parecía en aquel entonces al patriarca Moisés que Israel era un rebaño que si los dejo solos y si ya no estoy yo, ¿qué va a pasar? Pues se van a ir por todas partes y se van a desperdigar y no va a funcionar. Así, después de la muerte del Bautista y siendo guiado, Israel siendo guiado por los profetas falsos, ¿no?, del fariseísmo, entonces Cristo usó la frase con un gran significado profético. La condición de espiritual de Israel era esta, ¿no?
eran como ovejas sin pastor, ¿sí? Entonces, interpretada correctamente esta frase, les conduciría a ellos mismos a mirar que el pastor que los había de guiar era ¿quién? Estaban como ovejas sin pastor. Entonces, ¿quién era el Josué ya encarnado, vamos a decirlo así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera? El guía de la iglesia, el protector de la iglesia, que entra y que sale con la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es el significado espiritual aquí. Los conduciría a ellos a mirar a Cristo como el Hijo de Dios, el profeta esperado para conducirles. Ya no estamos yendo hacia la tierra prometida, estamos yendo ahora hacia el cielo, no hacia el reino de Dios. Entonces ese es el punto, ¿no? Cristo dijo: me parece este pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Entonces ellos tienen que mirar hacia alguien, tenían que mirar hacia Cristo. Él era el nuevo Josué que abrió el río, él era el Moisés que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, aunque él mismo no entró. Entonces estaba haciendo el milagro para que pusieran los ojos ¿en quién? En Cristo, en él mismo, ¿no? Entonces esta fraseología de tuvo compasión de ellos nos muestra la gran bondad y misericordia de nuestro Salvador. No es indiferente a ninguna de las necesidades de su pueblo, a ninguna de las necesidades de su iglesia, ¿no? Entonces, después de eso, a Andrés se le ocurre, ya ve que los apóstoles, así como nosotros, somos muy ocurrentes, de repente, ¿no? Andrés, el hermano de Pedro, dijo: bueno, pues aquí hay 5 panes y 2 peces para darle pero ¿qué es esto, no? Si se necesitan 100,000 pesos de pan aproximadamente, ¿no? Entonces, no importa, diles que se recuesten y que se formen de 50 en 50 o de 100 en 100, y entonces comenzó a repartir los panes y los peces. Y aquí dice 6:11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, ¿no? Eran 2 peces, ha de haber sido una ballena, piensa alguno, ¿no? Para poderla distribuir entre 5,000. No sabemos el mecanismo exacto del milagro, ¿verdad? Pero al momento de orar y dar gracias, Dios multiplicó y empezó a repartir. No sabemos en qué momento o cómo sería aquello, pero los 2 panes alcanzaron, y seguía repartiendo panes y seguía repartiendo pedazos de pez o peces y nunca faltaron, ¿no? Y ese fue el milagro, ¿no? De la multiplicación de los panes y los peces para alimentar, ¿a cuántos? A 5,000 varones y sus acompañantes o mujeres y niños, ¿no? Entonces, cuanto querían, y después lo sobresaliente de si uno hubiera estado allí, pues uno estaría, ya falto yo, ya ven como a veces se amontonan cuando están repartiendo los tacos, ahí vemos ahí la gente amontonada, ¿no? Entonces, no, yo quiero unos tacos. Otros se enojan y se van a su lugar a esperar a que termine la fila, ¿no? Como el hermano X. Entonces, bueno, ya estamos viendo ya cuando se percataron, ¿cómo fue esto? Se multiplicaron los panes, fue un milagro. Se multiplicaron los panes y los peces. Los que estaban ahí, los que habían concurrido con ese grupo, viendo la señal, entonces dijeron: Jesús es el profeta, Jesús es el que debe guiarnos, es el líder que estábamos esperando. Pero ellos tenían una idea equivocada, ¿no? Aquí este pasaje nos muestra en el versículo 6:15, que la idea equivocada que ellos tenían, Israel deseaba otra vez su sueño imposible era que Israel fuera colocado otra vez en la cumbre de los demás países, ¿no? Como un reinado maravilloso, como en los tiempos de Salomón, como en los tiempos de David, después el heredero que fue Salomón, ¿sí? Los más ricos. Sí, usted no tiene más que leer la historia ahí de los reyes para darse cuenta lo que era el reinado. Tenían oro, plata, madera, había de todo en abundancia. Y entonces
muchas personas viajaban para conocer a ese pueblo maravilloso, el cual Dios bendecía abundantemente, ¿verdad? Entonces ellos soñaban con una grandeza así otra vez, porque después ya fueron conquistados, si no fuera por los asirios, los filisteos, fue una lucha constante, los caldeos, y así fue la historia de ellos. Entonces de repente ve, este es el caudillo que esperamos, ¿no? Este es el profeta, el rey, vamos a hacerlo rey porque nos va a ayudar a derrotar a los romanos y quitárnoslos de encima, ¿no? Y ya por fin ser otra vez una nación libre. Ya ven que ellos tenían la idea, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pues cómo no ha sido esclavo de un montón de gente, ¿verdad? Entonces, así les pareció a ellos, y imagínense ustedes, en realidad ellos querían usar a Jesús para ponerle como un caudillo que les librara de la tiranía romana bajo la cual se encontraban. Pero estos no eran los planes de Dios. Tal acción hubiera acabado con el proyecto redentor de nuestro Señor. ¿Sí? Así que nuevamente, ¿qué hizo él? Se retiró, se esquizo. Se retiró aparte porque querían hacerlo rey. Cualquiera hubiera dicho, es mi oportunidad. Pues ahí, no, pero Jesús no venía para ser rey en medio de los hombres. Ya era rey, era el Señor. El Verbo se encarnó, ¿no? Entonces estamos en ese punto. Entonces, ¿a qué vino? Está perfilado para hacer la redención. Ese era su pensamiento y ese era el propósito de su venida. Entonces encontramos enseguida en los versículos desde el 25 hasta el 59, voy a hacer solo algunos comentarios, la explicación del milagro de alimentación de los 5,000 en este pasaje. Ellos estaban sorprendidos porque no sabían explicar, ¿no? Primero, cómo es que a estas alturas él ya había ido a Betsaida, Julia, a un lugar apartado, y embarcó a sus discípulos, y él después los encontró en medio del mar. En medio del mar, él se fue caminando, ¿verdad? Y es lo que encontramos en esta parte, ¿no? Ellos no sabían cómo explicar, y así en el versículo 25 encontramos, ¿no? Hallándole de la otra parte del mar, es decir, ya había regresado junto con los discípulos, ¿no? Los encontró y fueron juntos hasta Betsaida, regresaron, ¿no? Entonces, por eso el 25 nos dice, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo le hiciste? Si nosotros nos percatamos que se subieron todos a la barca y el Señor se quedó y se fue a orar aparte, a estar solo en comunión con Dios. Entonces llegan y ya está del otro. ¿Cómo le hiciste? ¿No? ¿En cuál barca veniste? Si estaban los carros estacionados, eran nada más unos y ya no había carros estacionados. Entonces, ¿cómo regresaste? Pues fue caminando, ¿no? Caminando sobre el mar. Esa es otra señal, ¿no? Nadie puede caminar sobre el agua excepto Dios, ¿no? Esta fue la quinta señal, ¿no? Sin embargo, Jesús se ocupa de este asunto de los panes para dar ciertas explicaciones. Y vamos a ocupar el resto del tiempo para señalar algunas de estas explicaciones. Primero, que ellos, como pueblo de Israel, estaban más enfocados en el aspecto terrenal del milagro, en el hecho de haber sido satisfechos en su necesidad temporal, y no pensaban en el hecho de que el milagro constituía una señal de identificación del Mesías. Por eso el versículo 25 y 26 nos dice, ¿cómo llegaste? Y Jesús les dijo, de cierto te digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. O sea, ustedes están preocupados por cómo llegué, comieron y se saciaron, pero no se dan cuenta. O sea, vine caminando sobre el mar, multipliqué los panes. ¿Quién es ese hombre? Le apuntaba claramente las señales como que, lo volvemos a ver para que usted no lo olvide, Juan 20, versículo 30 y 31. ¿Cuál es el propósito del escrito del Evangelio de Juan? Dice, y también hizo Jesús muchas otras señales,
8 señales, como estamos viendo, todo su evangelio se ocupa de esas 8 señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Además de las 8 hizo muchas otras más. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan estaba otra vez recordando, no es un evangelio, ¿qué? Supletorio. Tenía los otros evangelios enfrente de él, Mateo, Marcos, Lucas, y estaba supliendo lo que los otros no habían anotado, enseñando y mostrando. Las señales y milagros eran con el propósito de que se pusieran los ojos en él, como el Mesías, como el Salvador. Y ellos estaban pensando, ¿cómo llegaste acá? ¿Irá a multiplicar más panes o nos irá a dar más pan de a coscorrón? Bueno, en segundo lugar, ellos no solo deberían corregir ese enfoque terrenal, de esa mentalidad de un reino terrenal, debían corregir el enfoque de la vida. 6:27. Si ustedes están muy preocupados por lo terrenal, por la comida, como todos nosotros en algún momento somos afanados, ¿no? Hasta que constantemente, de los versículos que más impactan al principio cuando comenzamos la carrera como creyentes, es: no os afanéis que por las cosas de este mundo, ¿no? Porque Dios sabe que tú tienes necesidad de las cosas de este mundo, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero nos costó mucho trabajo. De hecho, no pudimos por nosotros mismos, hasta que pusimos nuestros ojos en Cristo y dejamos las demás cosas, las necesidades. ¿Ustedes han visto a una urraca o algún conejo preocupado por qué va a comer? A un animal. No, la provisión de alimento está dado. Si Dios nos da la vida, Dios ha provisto para nosotros padres que nos cuiden, tíos, primos, alguien que te recoja si te dejaron abandonado, tirado por allí, pero no te moriste, aquí estás. Te compraron pañales o te pusieron unos usados, o ve tú a saber qué cosas hicieron, ¿verdad? Pero el punto es que ya estamos aquí, y Dios, cuando estamos aquí, nos provee todo lo necesario. Cuando Dios le da la vida a alguien, nosotros somos criaturas hechas a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos garantizada por la providencia de Dios el alimento para nosotros hasta que salgamos de este mundo. De 1000 maneras Dios provee, como lo hemos experimentado. Ya no nos afanamos. Entonces Jesús corrige su enfoque de la vida en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece. Todavía tienes 20 años, 30, 40, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo te ha faltado comida? ¿Cuándo te ha faltado ropa? ¿Cuándo te ha faltado casa? Todavía no hemos aprendido, ¿no? El ABC del Evangelio. Dios provee todo lo necesario para el sustento, para todas las personas. Hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Su providencia nos da todas esas cosas. Entonces, ustedes dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo está haciendo esas señales, ¿para qué? Esto los está llamando: el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este es Dios, deben poner su mirada. Cristo era el testimonio de Dios en medio de los hombres. Cristo vino del cielo. Dejen de estar afanados por las cosas terrenales, ¿sí? Miren las cosas celestiales. No este enfoque de la vida de mirar solamente lo terrenal, lo animal, ¿no? Cuando la versión antigua, 1 Corintios 2:14, dice el hombre animal, y luego como que se siente uno aludido, ¿verdad? Entonces el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural está preocupado por qué voy a comer, qué voy a vestir, a dónde me voy a meter en el frío. Su mirada es esa, nada más. Dejen de pensar así, es lo que está diciendo Cristo. Dejen de tener la mirada solo en lo terrenal. Preocúpense por el aspecto espiritual, ese es el punto central. 1 Corintios 15:32 nos dice, ¿no? Pablo lo expresó de otra manera. Había personas que decían, no, es que no hay resurrección de entre los muertos. Y Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces nosotros comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? O sea, si no hay resurrección, si no hay juicio, si no hay vida más allá después de que salgamos de este mundo, entonces
no tenemos más que preocuparnos. ¿Por qué? Por este mundo, por la comida, por la tierra, por las herencias, por todo lo demás. No, dice, pónganse a pensar, ¿no? Los milagros eran para mirar a Cristo, para que aprendiéramos a tomarnos de su mano y a caminar de la mano con Él. Entonces, la perspectiva de nuestro mundo es una perspectiva pragmática, ¿no? El mundo es servidor de practicante de un ateísmo práctico. O sea, las personas, si tú le preguntas a una persona en la calle, ¿cree usted en Dios? ¿Qué te va a decir? Que sí. Y si le preguntas, ¿sirve a Dios? ¿Cuáles mandamientos guarda? No te va a poder decir nada, ¿verdad? Entonces, la visión, la perspectiva de las personas es lo que es. Por eso Cristo dice aquí en el versículo 27, trabajando por la comida que perece. O sea, si te das cuenta, el trabajo para los creyentes se convierte solamente en un medio. Nada más. Es un medio. ¿Para qué? Para pasar nuestra estancia en este mundo. No es un afán. Si tú te afanas, entonces ya estás teniendo una visión, una perspectiva terrenal, ¿no? Las personas de aquí están aferradas a lo terrenal y es lo que dice, ¿no? Es lo que dice Cristo. ¿No confías en mí? ¿No crees que yo ya preparé para ti una vida para adelante, el sustento para adelante? Esto claro, no hay que malinterpretarlo como que no voy a trabajar y no voy a hacer nada y la comida me va a caer del cielo, no. Si uno ejerce su responsabilidad como ser humano, tendrá la comida siempre. ¿Sí? A lo mejor no siempre caviar, pero sí frijoles, cuando menos, ¿no? Lo que sea necesario. Entonces, no hay que caer en esto. Versículo 28, en tercer lugar, de aquí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, lo que tienes que comenzar a hacer, dice, ¿qué obra haremos? ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Bueno, se trata de buscar la salvación de sus almas, la cual solo Dios puede realizar. Entonces, ¿qué haremos? Buscar a Dios, buscar lo que es para la vida eterna, para la eternidad. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Para que hagamos lo que a Dios le agrada, para que no vivamos una vida que resulte en un fracaso, que resulte en una reprobación. ¿Qué hay que hacer? Versículo 29 nos dice ahí, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Cristo, que busques verdaderamente a Dios. Solamente podemos encontrar a Dios por medio, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha revelado, por lo tanto tienes que creer en Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces hay que ver, hay que mirar a Cristo, hay que creer, hay que confiar en Él. Ese es el principio. No, pero ¿qué obras hago? No se necesita que hagas obras, se necesita que creas en Dios como tu proveedor, como tu salvador, como el que perdona tus pecados y te proveerá todo para la vida terrenal. Mirarlo a Él estás completo en Él. Él ha enviado a su Hijo amado. Y todos nosotros debemos mirar y buscarlo y creer en Él. Y es que desde la caída sabemos, no todo ser humano nace con una predisposición contra Dios. Jeremías 13:23, entre algunos de los textos que enseña la depravación humana, dice, ¿cómo podréis? 13:23 de Jeremías, ¿cómo podréis vosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Podrá acaso el etíope, el negro, cambiar el color de su piel? ¿O podrá cambiar el leopardo sus manchas? Pues no, ya es algo genético, ya lo trae. Entonces, ¿cómo pueden ustedes cambiar de ser malos a ser seguidores, a ser buenos, a ser seguidores de Cristo? Pues no podemos. ¿Sí? El leopardo, por más que quiera, no puede salir rayado, ¿verdad? Va a salir con sus estampitas ahí de chamarra de esa. Va a salir así, es su naturaleza, ¿verdad? Nosotros saldremos pecadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es imposible que cambiemos nuestra naturaleza, a menos que Dios
nos regenere, nos haga nacer de nuevo. Por eso llamamos a la salvación, no la regeneración del alma, la salvación del alma, porque Dios nos hace nacer a la vida espiritual a través de su poder, haciéndonos hijos de Él. Y de esa manera podemos empezar a dar el fruto que Él pide, ¿no? Cuando las personas escuchan el Evangelio, pero es que yo veo que ustedes tienen mucha fe, y yo veo que ustedes creen en Cristo y creen en esa palabra, pero yo todavía no me puedo acentrar en la palabra, no sé qué me pasa, a mí me da miedo, ¿sí? Pues a todos nos daba miedo, y todos empezamos así, como ignorantes, todos empezamos como personas que, ¿cómo puedo cambiar mi interior? Me meto en el vientre de mi madre y puedo nacer de nuevo, o me abro el corazón, o me hago una trepanación, o ya ve tantas cosas que inventan. No, es una regeneración espiritual que solamente Dios concede. Y al darnos esa vida nueva comenzamos ¿a qué? A tener fe, a creer, a confiar y a vivir mirando las cosas ¿de dónde? Del cielo, mirando el reino de Dios. Y no afanándonos por las cosas terrenales, ¿no? El hombre tiene una fe natural, porque hay gente que dice, no, es que yo sí, qué bueno que cuando oyen que la Biblia dice, es que la salvación es un asunto de fe, y algunos secretamente se dicen a sí mismos, qué bueno, porque yo siempre he sido una persona de fe, mira, le tengo fe a los pronósticos deportivos, le tengo fe a no sé qué cosa, o sea, fe humana, ¿no? Pero la fe salvadora es una fe sobrenatural. La fe sobrenatural no la puede producir el hombre caído. La fe sobrenatural viene con el nuevo nacimiento que Dios concede. Si tú alcanzas a distinguir en tu vida que empiezas a creer en Cristo, que empiezas a confiar en Dios, que te empiezas a recargar y le dices, bueno, ¿para qué me afano por estas cosas? Voy a orar y se lo voy a dejar a Dios en las manos. Ay, ¿soy yo el que está diciendo eso? ¿Cómo? Si nunca había yo dicho eso. Pero empiezas a creer y se va manifestando que ya tienes ¿qué? Fe. Algo que no había. Y empiezas a sentir paz en tu corazón, en tu alma. Y si yo no lo tenía, es el fruto del nuevo nacimiento, ¿no? Son las primeras evidencias. La fe salvadora es un don de Dios y no es algo que el hombre pueda producir. El hombre natural no puede producir. Somos salvados, dice, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que no lo sabemos de memoria, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, tal predisposición negativa la vemos ilustrada en Juan 5:40, cuando Cristo dijo, y no queréis venir a mí. O sea, ellos tenían la necesidad de la salvación, el pueblo de Israel, como nosotros, pero no quieren venir. Está el Mesías delante de ellos y no quieren venir. Uno habla con las personas, familiares, amigos, inconversos, le dicen, ven, mira, los problemas que tienes en tu matrimonio, en tu vida, con tus hijos, pueden tener otra visión si tú comienzas a seguir a Cristo y empiezas a enseñarles la verdad del Evangelio y cómo quiere Dios que tú vivas. ¿Será que sí? Pues a ti te dio resultado, pero yo no sé cómo. Pues no sabemos cómo. Pues tenemos que venir y oír, y en ese proceso, ¿no? Si en la voluntad soberana de Dios viene el nuevo nacimiento, que te capacita para ver y para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la predisposición negativa la vemos ilustrada aquí, y no quieren venir. Y Juan 6:30 confirma el mismo punto, ¿no? que estamos señalando aquí. Dijeron entonces, bueno, está bien, ya entendimos que hay que creer en ti, pero ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, pero tú, ¿qué? Nada más por un día de multiplicación de panes ya te sientes que ya debemos creer en ti. Usted se puede imaginar, ¿no? El trayecto del maná fue un día nada más. No, el maná descendía cada día. Por eso a ellos les parecía que la multiplicación de panes y peces para 5,000 personas una sola vez
Eso era como nada, ¿no? Si el Señor nos sostuvo en el desierto varios años en la peregrinación y siempre nos proveyó ¿de qué? De maná y nos dio agua de la roca, ¿no? Entonces Cristo estaba solamente mostrando ¿qué obra haces? Esta multiplicación es nada contrastada con lo que hizo Moisés. Él sí le dio a Israel el maná del cielo, lo descendían y lo colectaban, ¿no? Ya, ¿sí? Y dice Cristo, no, yo soy el verdadero pan del cielo. ¿De cuánto moriría el más viejo que caminó en el desierto de Israel? 80, 100. ¿Sí? Pero el que come el maná que Cristo da, ¿cuánto va a vivir? ¿Se puede comparar la eternidad con 100 años? Aunque tú fueras Matusalén y vivieras 869 años, ni aún así serviría, ¿verdad? No se puede comparar la eternidad ni con 1000 años ni con 100,000. Es totalmente otra cosa. Entonces, ellos estaban incrédulos. El punto que sigue, ¿no? La respuesta de Cristo en este diálogo, Juan 6, 32 al 36 y 6, 51 al 59, aquel sustento terrenal fue grandioso, porque de este modo la generación quejumbrosa fue preservada en el desierto. Pero ¿qué es un sustento temporal comparado con la bendición eterna de la salvación que Cristo da a todos los que creemos en Él? ¿Qué compara 100 años con la eternidad? ¿Es comparable? Cristo es el pan de vida eterna. Quien es alcanzado por su gracia recibe un perdón y una justicia de carácter eterno. Esto lo ocupamos cada día y lo ocuparemos especialmente en el día que seamos juzgados. Es de tal modo, ¿no? La doble imputación que Cristo hace en los que creemos en Él, ya lo conocemos, ¿no? Cristo vivió una vida perfecta. Él no lo necesitaba, puesto que era sin pecado. Pero sobre sus espaldas Él era el representante de todos aquellos que el Señor había escogido, todos aquellos por los cuales Cristo vino a rendir una obediencia perfecta. Vivió una vida perfecta y obtuvo una justicia. ¿Para imputarla a quién? A todos los que creemos en Él, porque nosotros no tenemos ninguna justicia. Y subió a la cruz para recibir el castigo por los pecados que Él no había cometido, pero que eran por todos los pecados que cometimos los que creemos en Él. Y de esa manera nuestra deuda fue evaporada. El castigo lo recibió Él. Entonces nosotros tenemos la justicia de Cristo imputada y nuestros pecados perdonados. Ahora somos aceptos. Ese es el punto, ¿no? Recibir una justicia eterna de tal modo que la doble imputación nos significa una bienaventuranza de carácter eterno a través de la cual nosotros podremos acercarnos delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Entonces, es algo, ¿cómo comparas el pan terrenal con el pan espiritual? ¿Y cómo comparas un pan que te va a sustentar 100 años a un pan que te va a sustentar eternamente y que te va a dar la capacidad y la condición de ser acepto delante de Dios por toda la eternidad, desde ahora y para siempre? No hay ninguna comparación, ¿verdad? Si yo les pusiera, este es el pan, ¿no? Este es el pan de ajonjolí y este es el pan espiritual, algunos se arrebatarían del ajonjolí, ¿verdad? Equivocadamente, aunque fuera el pan más sabroso. Cristo es el pan de la vida eterna, ¿no? No hay ninguna comparación, ¿sí? Por eso Cristo lo ilustra diciendo que los creyentes, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sus necesidades espirituales pueden ser satisfechas eternamente por medio de la persona y la obra de Cristo. Él es el pan espiritual que nosotros debemos buscar y comer. Él es el pan espiritual que nosotros hemos encontrado por su gracia y del cual no nos queremos separar, en el cual queremos perseverar.
El hambre y la sed espiritual traída por el pecado nos separa de Dios. Y esa hambre y esa sed han sido quitadas por la obra perfecta de Cristo, que nos reconcilió y nos justificó por medio de su sacrificio. ¿Entiende lo que es esto? Es una sustitución. O sea, nosotros tenemos una vida terrible, ¿no? Entonces, la vida terrible, ¿qué merece? La condenación. Entonces, pero somos perdonados y librados de nuestros pecados porque Cristo padeció en nuestro lugar. No tenemos justicia, entonces la vida perfecta de Cristo es imputada en nuestra cuenta. Eso nos prepara eternamente para estar delante de Dios. ¿Sí? Una ilustración muy fea, pero el hecho es que el hijo más feo, como el que está hablando, ¿no? Se puede acercar a su mamá y su mamá le dice: ay, mi hijo tan guapote, no tan bonito, y le parece aceptable siempre, ¿no? Nosotros somos aceptables delante del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno y Santo, y somos aceptables porque tenemos imputada la justicia de Cristo en nosotros y porque nuestros pecados están perdonados en Él. Por eso nos sentimos libres, por eso nos sentimos sin ninguna carga y por eso nos comportamos. Tú te comportas como si ya fueras una persona justa. Soy una persona justa a través de Cristo. No le debo nada a Dios. No tengo vergüenza de presentarme delante de Él porque soy justificado, porque soy perdonado. Aunque soy una persona vil y pecadora, por la obra de Cristo me atrevo a acercarme delante de Dios y le llamo: Padre mío, gracias por perdonar mis pecados. Te quiero adorar, te quiero bendecir, te quiero agradecer. Todo eso no ha sido por nada distinto que haya en nosotros, sino por la obra perfecta de Cristo imputada en nuestra cuenta. Entonces, como que te sientes el muy, porque pues, si soy libre, soy justificado, tengo paz, no le tengo miedo a morirme. Por supuesto que sé que va a doler. A lo mejor hasta he hecho un grito, ¿no? Si me duele mucho, pues voy a gritar de alguna enfermedad o algo de lo cual yo vaya a morir. Si muero atropellado por un tren, a lo mejor no tengo mucho tiempo de gritar, ¿verdad? Pero si morimos de cualquier otra enfermedad, pues probablemente nos vaya a doler. Pero es un dolor físico que terminará instantáneamente. El principal dolor será el espiritual. Si tu cuenta y tus pecados no están perdonados y pagados, y si no tienes una justicia que te ampare delante de Dios, entonces sufrirás eternamente, ¿no? Los dolores de la condenación. Por eso, como nosotros tenemos arreglado ese asunto, es que yo te veo como muy en paz. Pues yo estoy en paz por la obra de Cristo, no porque yo sea nada, no porque sea algo, ¿no? Sí soy nada. Entonces, esta obra redentora sería consumada en la cruz por Jesucristo, entregando su cuerpo para ser crucificado, y su sangre sería derramada, ¿no? Para justificación de todos los que creemos en Él. Este es el verdadero Dios y verdadero hombre. Su sacrificio puede salvarnos perpetuamente, ¿no? Por eso el día de hoy que celebramos, ¿no? la cena del Señor, tomamos el pan y tomamos el vino, símbolo de ¿qué? De su cuerpo y de su sangre que fue derramada para justificarnos a nosotros, para que nosotros no debiéramos nada, para que nosotros estuviéramos cubiertos por su justicia perfecta. Imagínense, Dios nos mira a nosotros con la cubierta de Jesucristo, ¿no? Cuando el Señor miraba a Cristo desde el cielo, ¿no? En su ministerio terrenal, en su ministerio de humillación, ¿qué se oía desde el cielo, ¿no? Cuando Él vino y fue bautizado? Este es mi Hijo amado, ¿en qué? En el cual tengo complacencia. Porque era una persona que es justa, santa, perfecta. Y cuando Él nos mira de esa manera, ¿no? Aquí viene el hermano Eleazar, ¿sí? Aquí viene la hermana Ani, aquí viene la hermana Lucila, la hermana, los hermanos, ¿no? ¿Cómo nos mira Él? Como personas perfectas, como personas muy guapas,
como personas, mira, verdaderamente, este es uno de mis hijos, los cuales yo rescaté por medio de Cristo. Y están cubiertos con su justicia. ¿Y cómo nos vemos así? Nos vemos a los ojos de Dios hermosos. Aunque nosotros, por sabios motivos, todavía tenemos la morada de los remanentes del pecado y nos aborrecemos a nosotros mismos a causa del pecado. Pero Dios nos mira como aceptos por la obra de Cristo, ¿no? Entonces es maravilloso. En forma resumida, ¿no? El proyecto de 6:37 a 40 en el Evangelio de Juan se nos presenta la obra hecha como un proyecto denominado por los teólogos como el pacto de redención, los 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la obra de Cristo imputada en la vida de una persona tiene repercusiones eternas, es para siempre. Significa que seremos levantados de entre los muertos y colocados juntamente con Cristo en el cielo para siempre. Ahí en esa condición maravillosa de bendición. Las personas tenían a Cristo terrenalmente y no se querían apartar de Él. ¿No? ¿Se acuerda del Gadareno? No, ya me salvaste, ya me perdonaste, ya me hiciste una persona nueva, no me quiero separar de ti, ¿verdad? Sí, no nos queremos separar de Cristo. Esa es la realidad de un creyente, ¿no? Nuestra vida está escondida con Él. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores y solo somos recibidos por medio de la obra de Cristo. Entonces, el Padre nos eligió para la eternidad y entregó al Hijo por nosotros. El Hijo recibió aquellos que el Padre eligió, le fueron dados al Hijo, y Él subió a la cruz para comprar para nosotros una justificación, para rescatarnos eternamente y para prepararnos para una vida resucitada en el cielo y para estar para siempre con Dios, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Lo cual es una realidad, ¿no? Porque Cristo, el primer resucitado, es el primer hombre resucitado, ¿no? Es el primero de la resurrección de los muertos. Él tenía una naturaleza humana y en esa naturaleza humana murió y en esa naturaleza humana resucitó. Toda la idea de las personas dice, no, ¿cómo sabes que va a haber resurrección? Ni has visto a nadie. Ahí está el testimonio de Cristo, ¿no? Por eso es importante cuando leemos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos testificado tocante al verbo de vida, de esas cosas les hablamos. Porque nosotros, dice, palpamos, vimos, olimos, estuvimos con el Señor, murió y apareció a nosotros al tercer día resucitado, ¿no? O sea, todas las personas que dicen, ustedes están locos, no creen en una resurrección que no han visto, está testificada por los apóstoles, ¿no? Testigos de primera mano. No es nada más que tú, hay personas que están acostumbradas así a defender su fe. No, pues es que yo lo siento en mi corazón. Aquí no importa si tú lo sientes o no en tu corazón. La resurrección, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo es un hecho histórico, patente, registrado aquí, registrado en la historia humana. Es algo real. Entonces, no fue algo que fue hecho en un rincón, ¿no? Le dijo Pablo a Agripa, ¿se acuerdan? No se ha hecho eso en un rincón, ¿no? Rey Agripa. Entonces, es maravilloso, ¿no? El Padre, la obra perfecta de Cristo imputada en nosotros, implica entonces su obra, su obediencia activa, que siempre explicamos, su obediencia pasiva, ¿no? La obediencia activa, su vida justa; la obediencia pasiva, recibir en la cruz el castigo del pecado de todos aquellos por los cuales Cristo sustituyó y recibió el castigo. Las personas que están fuera de esa sustitución son las que son llamadas por el Evangelio ¿a qué? ¿A hacer buenas obras? No, primeramente ¿a qué? A creer en Cristo, a creer en Él.
para que sean salvas. Ese es el llamado del Evangelio, ¿no? Nuestros hijos, lo que más quiere un padre. Sí, hay un sermón muy famoso, tan famoso que no me acuerdo del nombre del autor. ¿Cómo se llama este libro de Caminando con Dios, el autor? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, también ustedes traen mala memoria, ¿verdad? Ya es la edad, sí, a veces ya la edad le falla a uno, ¿no? Pero bueno, entonces la obra perfecta de Cristo nos ha salvado y nos ha preparado, ¿no? El sermón hablaba del día de la gran separación, ¿no? ¿Por qué una gran separación? Porque habrá una gran separación en medio de las familias, ¿no? Los creyentes irán con Cristo al cielo, los no creyentes irán a la condenación eterna. Nunca más volveremos a vernos, ¿no? Con aquellos que no están humillados, que no han creído en el llamado de la verdad de Dios. Seremos separados para siempre, ¿no? Ya ve, algunos se sienten tristes, ¿no? Por ejemplo, hablan de las fechas navideñas, ¿no? Es que no vino perengana y no vino perengano. La cena navideña estuvo buena, pero siempre está buena, ¿verdad? Sobre todo para los dragones. Entonces, estuvo bueno, pero faltó fulano y faltó perengano, no estuvimos completos, ¿no? Habrá una gran separación. Tendremos los invitados de toda la vida, los creyentes, para una permanencia eterna de comunión con Dios, y los otros serán separados, ¿no? Nunca más irán a la perdición eterna. Cuando nosotros hablamos de esto con nuestros familiares y amigos, se enojan. Ay, no queremos saber, no nos hables de eso. Pero esta es la realidad, ¿no? En el versículo 44 nos habla de la realidad, ¿no? De la elección, y cómo es a través de la obra de Cristo ejerciendo una atracción poderosa. O sea, cuando uno dice, pero ¿cómo puedo ir? Ruégale a Dios. Todos los hijos de Dios serán atraídos, ¿no? Atraídos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso no solamente es declarada en la Biblia la depravación total de los seres humanos, porque nacemos separados de Dios, pero es declarada también la doctrina de que Dios mismo, a los que ha elegido, Él los atrae y los seduce por medio de la palabra del Evangelio. Esta es la palabra del encantador. Todos alguna vez leímos de niños la historia del flautista que tocaba, y ahí van los ratones atrás de él, y ahí van todos los ratones atrás de él. En este caso, el sonido de la flauta es el Evangelio, ¿verdad? Y ahí vamos todos los escogidos, vamos atrás del llamado de la flauta, no atrás del llamado del Evangelio. Es una ilustración. Por eso cuando alguien escucha el Evangelio y no lo quiere recibir y no lo quiere creer, y como que cada que escucha el Evangelio se le erizan los pelos, y entonces, híjole, está dando evidencias de que hace cortocircuito. ¿Con quién? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Le hace cortocircuito estar en una reunión de adoración. Así éramos nosotros, ¿no? La primera vez que predicaron el Evangelio, sí, ya quiero, se acaban estos cuates, que ya no quiero estar oyendo todo lo que me dicen. Me dan puras malas noticias, porque el Evangelio comienza así, por malas noticias, ¿no? Estás condenado, y uno no quiere saber más de eso, hasta que la gracia de Dios es movido algo internamente para que comencemos a recibir, ¿verdad? Bueno, entonces, el propio Padre ejerce una atracción todopoderosa para todos los dados, para que todos aquellos que fueron dados vengan. Esta atracción es ejercida de una manera curiosa, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, mostrándonos nuestra condición pecaminosa. ¿Sí? Y mientras los judíos murmuraban por las señales hechas, ignorando su origen divino, 6:41, murmuraban de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. ¿De dónde es Jesús? ¿Qué no es el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, aquí están sus hermanos con nosotros? ¿Por qué dice que del cielo ha descendido?
Y uno dice, bueno, no predicaban tan abiertamente y tan frecuentemente, ¿qué cosa? El hecho de que Jesús tenía un origen divino. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando nos cuentan el asunto de la clase dominical, ¿no? Si escuchamos el hecho de que María estaba embarazada y fue embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahí está, porque era Cristo viniendo y tomando una naturaleza humana. Él es de origen divino, descendido del cielo para hacer esta obra. Algo maravilloso, ¿no? Vea usted 3:15 de Primera de Timoteo. El misterio, 3:16. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Que Dios ha sido manifestado en carne. O sea, pero ¿cómo si no lo...? Bueno, hace 2000 años estuvo el ministerio ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Y se presentó como ¿qué? ¿Invisible como Dios? No, como hombre. Dios fue manifestado en carne, ahí dice. ¿Sí? Ha sido justificado con el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo vindicó la persona, la obra de Cristo y resucitó al tercer día, dando por aprobado que el ministerio completo de Cristo, ¿no? Aprobado por Dios, resucitado de entre los muertos. Ha sido visto de los ángeles. Imagínense la sorpresa, ¿no? La obra realizada, los ángeles. ¿Por qué es una sorpresa? ¿Por qué la historia de la redención de Cristo es algo que los ángeles añoran ver, ¿no? Basta reflexionar con que hubo una tercera parte de ángeles caídos, los cuales no han recibido evangelio. Entonces, los ángeles que fueron preservados en gracia dicen, a ver, ¿cómo está eso del evangelio? Que estos cuates, sí, estos hijos de Adán, sí, caídos, todos desobedientes, tercos, necios, ¿sí? Perdonados, regenerados, adoradores de Dios. Esto nunca lo habíamos visto, nunca. Nunca en la historia humana había sido visto esto. No hay ángeles restaurados, están guardados para juicio eterno. Pero de los hombres caídos, Dios se ha complacido en traerlos a la vida por medio de la obra de Cristo, por su puro poder, atraídos a la gracia para ser salvados y ser constituidos como vasos de misericordia, ¿no? A través de los cuales levantaremos la mano y diremos, yo fui uno de esos que me desvié, yo fui uno de esos que me perdí, yo fui uno de esos que el pecado lo tomó y lo revolcó y destruí, hice mucho daño, pero cuando estaba en el borde del precipicio, la palabra de Dios vino a mí y me despertó de la muerte y me abrió los ojos para ver a Cristo. Y ahora aquí estoy, doy testimonio que se puede salir de la basura, que se puede salir de la condenación, que se puede volver a empezar una nueva vida de obediencia y de gloria para el Dios eterno, por medio de Cristo. Y eso es lo que ahora predicamos. Y seremos constituidos así, como vasos de honra, como vasos de misericordia. Y los ángeles hasta la fecha están atentos, ¿no? ¿Cómo es que estos, como medio changuitos, fueron sacados de la destrucción y ahora nos parecíamos más sin ofender a nadie, ¿no? Pero nos parecíamos más a los changuitos que a un ser humano que glorifica a Dios, ¿no? Vivíamos más como animales, olvidándonos de Dios que como aquello para lo cual fuimos creados, ¿no? Para honor y gloria de Dios. Entonces, a pesar de que los judíos murmuraban, estamos ahí 41, 42, y decían, pues este es Jesús, ¿no? Aquí estaba en medio de nosotros, ¿por qué dice todas esas cosas? No murmuréis entre vosotros. Ellos insistían que conocían a sus padres, pero ¿por qué no insistían? ¿Por qué no volvían a ver los milagros? ¿Por qué no volvían a repensar en lo que había hecho, no? Comer su carne y beber su sangre, ¿qué le pasa? Se tropezaron con ello. ¿Estaba hablando figurativamente, hermanos? ¿O no?
o estaba hablando en forma directa? ¿Figurativa o estaba hablando simbólicamente o verdaderamente tenemos que comernos la carne y beber la sangre? Estaba hablando figurativamente de su obra, ¿verdad? Su entrega en la cruz, el derramamiento de su sangre, símbolo de la obra completa de Cristo en la cruz. El que cree en Él, no es una descripción velada de su obra expiatoria en la cruz. ¿Por qué decimos descripción velada? ¿No? Porque cuando Juan el Bautista lo presentó, ¿qué dijo? No sabemos de memoria el texto, Juan 1:29, lo recitan hasta en la Iglesia Católica, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahí está el Cordero, no representativo. Ahora, es interesante que en la predicación de Cristo, vamos a enfocarnos ya hasta el final, ya hacia el final, 6:33 y 51. Muy fraccionado, este es un pasaje que lo hemos visto muy rápido, ¿no? Dice 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién, hermanos? Al mundo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo otra vez. O sea, estas declaraciones nos hablan no de que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, como algunos quisieran interpretar. Esta frase tiene que ser vista en el contexto de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y del Antiguo, porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios era ¿para quiénes? ¿Era para todo el mundo? No, solo para Israel. Entonces era una novedad que a partir de la obra y el ministerio de Cristo, Juan empezó diciendo, raza de víboras, no comiencen a decir que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de estas piedras. Y Cristo dice, yo soy el Cordero que voy a morir por el mundo. O sea, indicando no que es una expiación universal, sino indicando que habría personas salvas, no solamente el pueblo de Israel, pero personas de todas las naciones, es decir, de todo el mundo, ¿no? Entonces, estas declaraciones universales, cuando apenas empezamos a conocer lo que sabemos como doctrinas de la gracia, Apocalipsis 5:9, a veces no sabemos cómo contestarlas. Ahí está la respuesta. El proyecto divino abarcaba a Israel solo para el Antiguo Testamento, los demás son dejados. Y en el Nuevo Testamento entra todo el mundo. O sea, ¿qué es todo el mundo? Personas de todas las naciones. El Evangelio sería predicado ¿dónde? En todo el mundo. Y de todo el mundo algunos serían traídos a la obediencia de la fe. Apocalipsis 5:9 nos da el contexto, ¿no? El mismo Juan nos dice, Apocalipsis 5, en el versículo 9, cantaban en el cielo, ¿no? Un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, ¿no? O sea, ya no nada más Israel, sino personas ¿de dónde? De todo el mundo. Sí, esto es que Cristo entregó su vida por todos, o sea, no nada más por los israelitas, sino por todos. Tú no eres judío, no, ay, cuánto lo siento por ti, ¿no? O sea, porque nada más era para los judíos la salvación, ¿no? Tú tampoco, ay, pobrecito, no, pues ustedes son gentiles, o sea, fuchila. Ese era el pensamiento, ¿no? Si tú no eras del linaje de Abraham, estabas fuera, pero con la venida de Cristo dice, la salvación es para todos, no una salvación universal, sino una salvación que incluye a personas de todas las naciones, ¿no? Y entonces implica que el mundo estaba en tinieblas de sombra de muerte y ahora y así hubiera perecido si Cristo, la vida, no se hubiese manifestado. Todo sería ruina, muerte y condenación, ¿no? Hemos visto películas muy interesantes donde el lado oscuro invade todas las penumbras, ¿no? Entonces, algunos son preservados. Es una alegoría también, ¿sí?
el mundo está en tinieblas, la iglesia está en luz. La iglesia tiene la luz de la verdad. Hemos sido conocidos y conocemos a Dios. Mientras los demás ignoran y viven como si Dios no existiera, no le adoran a Dios, no se inclinan a Él, no leen su palabra, no les importa la voluntad de Dios, viven como cada quien quiere, ¿no? Pero la iglesia está en luz, tiene la palabra, la luz de la verdad para guiarle en medio de este mundo de tinieblas. Y mientras estemos aquí, seremos sal para preservar este mundo corrupto y luz para enseñarles la verdad con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra predicación de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Entonces, vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, es obvio que debemos de buscar la comunión personal, aparte de los medios públicos por los cuales tenemos comunión con Dios, ¿no? Como lo hizo Cristo, apartándose a las montañas, ¿no? Estaban sus discípulos, oraba con ellos, ¿sí? Cantaba con ellos, pues sí, seguramente que cantaban juntos, adoraban juntos. Pero luego, ¿qué hacía? Se apartaba de ellos y se subía al monte solo a orar. Nosotros también tenemos que tener nuestro monte ahí al lado del buró o al lado acá en el closet, escondido, donde usted se acostumbre. Si tiene una oficina, mejor una cosa apartada, ¿no? Entonces, donde no lo interrumpan, apartándose de las multitudes para estar en una comunión personal aparte de la comunión pública que tenemos con Dios, ¿no? En segundo lugar, muchas veces las personas malinterpretan los milagros de Cristo no como señales de que Él era el Mesías, sino que lo interpretan como para su propio beneficio temporal. No les interesa el cielo, no les interesa la palabra. Lo que quieren es que Dios les ayude con su problema, ¿no? Cada persona tenemos 1, 2 o 3 o 1000 problemas, ¿no? Entonces queremos que Dios nos ayude ¿con qué dice? Con mis problemas, ¿no? Esto es como una forma disfrazada, este pensamiento es como una forma disfrazada de egolatría, ¿no? Donde la persona quiere que Dios le ayude a ella misma, ¿no? O sea, no te interesa Dios por lo que Él es. Tú quieres que Dios te ayude, quieres usar a Dios para resolver ¿qué? Tus problemas, tus circunstancias. Ojo, ¿sí? ¿Quién se atrevería a usar a Dios? Dios nos va a usar a nosotros y nos usa, hace lo que quiere con nosotros. Pero nosotros necesitamos de Él, nosotros no le podemos usar a Él. ¿Sí? Entonces, es una forma disfrazada de egolatría cuando nos acercamos a Dios, porque la persona se importa a sí misma y quiere usar a Dios para su servicio. Por eso decíamos en la predicación, ¿por qué nos acercamos nosotros a Cristo? ¿Qué queremos de Él? O sea, hermano, si tú te acercas a Él para que Él te ayude a esto, al otro, a aquello, o sea, tienes una mentalidad demasiado antropocéntrica. O sea, nos hemos de acercar a Dios porque ¿qué haríamos nosotros sin Dios? Somos criaturas, lo necesitamos. Hemos de entender por qué seguimos a Dios. Y la respuesta puede ser, porque hemos contemplado su gloria, porque hemos visto quién es Él. No habíamos conocido, vivíamos en el oscurantismo, aunque no estábamos adorando imágenes, ni tótem, ni nos zanjábamos como los apaches, pero estábamos en un oscurantismo. Ahora hemos conocido la verdad acerca del cielo, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la creación, la verdad acerca de los hombres. Entonces, Dios nos ha dado vida para mirarle, para verle. ¿Cómo nos vamos a apartar de Él? No podríamos vivir sin Él. Lo necesitamos. Le contemplamos en su gloria maravillosa y nos ha llevado y nos ha conducido a amarle, ¿no? Queremos estar con Él, queremos disfrutar la salvación que Él nos ha concedido, queremos seguirle contemplando. Entonces, ¿cómo deberíamos entonces ver
este milagro de los panes o los milagros en general. Bueno, los milagros los debemos ver como manifestaciones que indican que la persona que los hace, bueno, tiene un papel especial. En este caso fueron otorgados los milagros a los apóstoles, a los profetas en el Antiguo Testamento, y a Cristo especialmente en su ministerio, para indicar que Él era ¿quién? Lo volvemos a ver, Juan 20, versículos 30 y 31. Estas señales hizo Dios, ¿para qué? Para que nosotros veamos que Él era el Cristo, el Mesías, y para que creamos en Él. Entonces seguimos viendo ese mismo punto, ¿no? Los milagros de creación luego son refutados, no por las personas, porque dicen, no, ¿cómo es posible, ¿no? que Dios haya hecho algo de la nada? Y se les hace imposible, ¿no? La pregunta es, ¿cómo fueron hechos los peces y cómo fueron multiplicados los panes? De la nada. Por eso esos milagros se llaman como milagros de creación, ¿verdad? O sea, Dios, la Biblia nos dice, Dios dijo y fue. Él habló y las cosas vinieron a la existencia por el puro poder de su palabra. Y si no lo queremos creer, está registrado no solo el relato de Génesis, pero el relato del ministerio de Cristo que nos muestra, ¿sí?, que personas que estaban ciegos o mancos o paralíticos o muertos eran que restaurados. ¿Por qué? Por la pura palabra, ¿no? Ojos, cuencas vacías fueron puestas por nadie los operó, no fueron a ver al doctor Campos para hacerle ninguna operación. Me acuerdo de un hombre, Leodoro Campos, está en mi mente, ¿no? Cuando mis padres iban a ver a ese oculista, ¿no?, de aquí de Irapuato, por cierto, supongo que ya no existe, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa. Entonces, la creación se dice que fue hecha de fiar, es decir, de fiar quiere decir que Dios creó de la nada. Hay personas que quieren decir, no, es que Dios, la tierra estaba así, desordenada, y Dios la ordenó. O sea, Dios creó de la nada, por su palabra. Las cosas vinieron a la existencia de la nada. Esto es la realidad que tenemos, ¿no? Igualmente Cristo produjo por su deseo y determinación la multiplicación de los panes y los peces. Y esos panes y peces nunca fueron trigo, esos peces nunca estuvieron en el río o en el mar. Vinieron a la existencia en su condición específica, sin haber presentado un proceso de antigüedad o de envejecimiento. Ya nacieron peces grandes, ¿verdad? Nunca fueron una bolita y nada más. Entonces, por eso entendemos, ¿no? Cuando el ser humano fue creado, ¿no?, Dios creó a Adán y a Eva y los creó, como dicen los teólogos, o sea, con apariencia de antigüedad. O sea que Adán nunca fue un bebé de brazos, ¿no? Nació un hombre completo y maduro, ¿sí? Eva tampoco, nació una mujer completa y madura. ¿Me explico? Entonces, todo esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Las implicaciones de la atracción, de las complementaciones del hombre y la mujer y todas estas cosas, que no es el tema ahorita. Pero, bueno, la multiplicación de los panes corrobora el creacionismo. O sea, cuando dicen, pero ¿cómo sabemos? Ese es el ministerio de Cristo, porque Cristo creó de la nada igualmente, ¿no? Tendones, nervios, conexiones, Él lo hizo de la nada, por su puro deseo. Como Dios creó al principio de lo que no había, lo que vemos ahora en la creación. Algunas personas dicen que es absurdo, ¿no? Pero yo más bien siempre contrasto el absurdo e irracional cuento de la llamada evolución, ¿no? En la cual nuestros científicos proclaman que la explosión produjo orden y la existencia de nuestro mundo con sus ciclos innumerables, ¿no? O sea, siempre lo digo, ¿no? Como su casa está muy desordenada, vamos a comprar 2 o 3 cartuchos de dinamita y los hacemos explotar para que su casa quede en orden. Y si la explosión produce orden, no estamos locos, hermanos, no.
No, entonces, pero tú quién eres? Yo tengo 1000 maestrías y toda mi vida me la he pasado estudiando, he escrito 80 libros y tú qué. No, yo no he hecho nada, yo nomás he leído la Biblia y le creo a la Biblia. Y Dios hizo las cosas con orden, con perfección, con estructura, ¿no? Y lo ratificó en el ministerio de Cristo haciendo estos milagros, ¿no? Por eso es importante entender estos milagros que fueron atestiguados. ¿Quién estuvo en la creación al principio? Nadie. Solo Dios, ¿verdad? Y ahora cuando vino Cristo en su ministerio, hubo cientos y miles de ¿qué? De testigos que atestiguaron que sí pueden llegar a ver cosas de la nada, ¿no? Que sí puede Dios reestructurar un ojo, una pierna, un tendón, un hueso, un cerebro, que Dios puede volver a la vida a un muerto por su pura voluntad, ¿no? Porque Él es el dueño de ¿qué? Él es el verbo de vida, Él es el dueño de la vida, el dueño de la verdad, el dueño del conocimiento. El ministerio de Cristo significa todas estas cosas. Entonces, en quinto lugar, ¿no? Este acto de creación fue hecho esta vez delante de miles de testigos. No había ateos, ni racionalistas, ni científicos que dijeran que eso no podía hacerse, que es imposible. Como ellos ven nuestro mundo, esto lo he explicado, quiero que pongan un poquito de atención en esta parte. En esta parte, vamos a borrar aquí el mapa aquí de Río Jordán y el mar de Galilea, para poner una explicación que hemos hecho otras veces, ¿no? El piso de arriba, el piso de abajo. Entonces, este es el cielo, el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Cuando nosotros entendemos el mundo, y cuando yo me refiero al hecho de que muchas personas piensan con leyes llamadas así científicas, que lo son, que todo efecto siempre tiene detrás, ¿qué cosa? Una causa igual o proporcional a lo que produjo ese efecto, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros llegamos a nuestro mundo y nos encontramos con un efecto que es la creación, que está llena de animales, de árboles, está llena de ciclos, está llena de frutos, de verduras. Por supuesto que debe haber entonces una causa racional que nos dé luz para ver de dónde vino todo esto, ¿no? Entonces, como la creación muestra una sabiduría infinita, una variedad infinita, además personal, entonces todos tenemos que encontrar una causa de esta creación tan perfecta, ¿no? Entonces, los científicos dicen, es una explosión. Entonces, no me checa, ¿verdad? No me checa. Entonces, si nosotros ponemos aquí el Dios infinito y personal, capaz de producir de la nada, capaz de tener sabiduría, inteligencia, una inteligencia infinita como la que la creación refleja, entonces ya encontramos una causa congruente para lo que observamos aquí, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Entonces, los científicos cuando dicen todo tiene que ser efectuado a través o desarrollado a través de la causa y el efecto, siempre debemos de tener esa regla establecida, ¿no? Entonces, vemos y nos encontramos con nuestro mundo, pero decimos, no, tenemos que explicar todo. Solamente dicen la tierra o el mundo, la existencia, dicen es un sistema cerrado de causa y efecto. Entonces, al hablar de esta manera, eliminamos la respuesta correcta o la posibilidad de una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si vamos a encontrar y a tratar de buscar, vemos la creación,
en todo su efecto contundente, pero vamos a encontrar la causa de aquí para abajo. ¿Dónde la vamos a encontrar? No la vamos a encontrar. La causa de la existencia de este mundo ciertamente es una causa sobrenatural que sobrepasa a lo que hay aquí debajo. Y si nosotros eliminamos esto, entonces eliminamos a Dios de la ecuación. Y es aquí que empiezan a encontrar que venimos de los changos, que venimos de esto, que venimos del otro y aquello, porque no quieren ver esta causa. ¿Y por qué no quieren ver esta causa? Si es infinita y personal y vino Cristo y se manifestó en su ministerio terrenal. No lo quieren ver, porque si tú reconoces esta causa, a Dios como el autor, o sea, todo lo que vemos aquí abajo tuvo como causa, ¿quién? Dios. El piso de arriba. ¿Sí me explico? La tierra no es un sistema cerrado de existencia. La tierra es un sistema abierto de existencia, no es un sistema cerrado, sino abierto, porque Dios, que es la causa, vino aquí y realizó una obra de redención y tiene un proyecto que dirige y gobierna la historia que tenemos aquí. Entonces, esta es la idea, ¿no? De que nuestro mundo proviene no de un sistema cerrado de causa y efecto. No está mal el asunto de un sistema de causa y efecto, está mal en el hecho de eliminar la posibilidad de que la causa se encuentre fuera de aquí. ¿Dónde se encuentra la causa? En el cielo, en el piso de arriba, donde está Dios, donde está Cristo, a donde iremos, ¿no? ¿Esto fracasó? Sí, es un mundo caído. ¿Qué vino a hacer Cristo? Una restauración. Entonces, nosotros, por eso, todo finaliza cuando dice que descenderá, ¿no?, la Jerusalén de arriba y se posará para ser eterno. Y así estaremos eternamente con Dios. No sé si esto se entiende. Si no lo entienden, luego le preguntan a ver a quién. Y nos preguntan si hay. Pero este es el asunto, ¿no? El punto de vista científico se equivoca porque aquí hay un sistema de causa y efecto y hay fuerzas que están interactuando. Entonces, cuando tú quieres explicar un milagro, por ejemplo, si está una persona paralítica o si está una persona ciega, pero ¿cómo? ¿Quién lo operó? ¿Quién actuó sobre él? Sí, lo llevaron con el doctor, le abrieron los ojos y le corrigieron ahí. Ya hay una causa, ¿sí? Pero un milagro no encuentra la explicación en las acciones ordinarias, las aplicaciones de leyes ordinarias. Tienes que involucrarte una agencia extraordinaria. Los milagros siempre miran al piso de arriba. ¿De dónde venía Cristo? De arriba. ¿Qué hacía? Desaparecía las enfermedades, desaparecía la ceguera, desaparecía la cojera, desaparecía todo. ¿Por qué? Por su palabra. Pero ¿cómo es que podemos vivir eternamente y para siempre? Porque la vida procede ¿de dónde? Si estamos en un lugar donde no hay pecado, donde no hay la influencia ni del pecado ni de pecadores, más que de pecadores redimidos, entonces la existencia eterna de este mundo está asegurada ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Me explico? Entonces, cuando viene Cristo a la tierra, hermano, nos tocó el cielo. ¿Sí me explico? Descendió del cielo. Y es el único testimonio que tenemos de que Dios está ahí, de que Dios existe y de que esto es sobrenatural, ordenado, hermoso, aunque caído. Y es un mundo caído, no deja de tener todas las cualidades, muchas de ellas muy hermosas, casi como celestiales, ¿no? A veces, cuando venimos viajando y vemos, nos ubicamos arriba de las nubes, en los cerros, y sentimos como que ya estamos casi como en el cielo, ¿no? Entonces, pero luego volteamos y vemos manejando allá a nuestros compañeros, allá el hermano Eleazar, y decimos, no, todavía no llegamos a Entonces, es una broma, hermano. Ya me iba a ir sin hacer una broma, hermano. Eso no puede ser.
Entonces, la gran realidad respecto al llamado punto de vista científico es que no aceptan los milagros de creación ni la corroboración de Cristo. ¿Por qué razón? Porque eso les obligaría a someterse. ¿A someterse a qué? Sí, a someterse a la idea de que Dios existe. Han aceptado ahora que el mundo tiene diseño. ¡Oh, qué maravilloso! ¿No? Ya por fin despertaron de su sueño de muerte, ¿no? ¿Tiene diseño? Pues sí tiene diseño en nuestro mundo. ¿Sí? Pero lo que todavía no quieren reconocer es que hay un diseñador y que ese diseñador es Dios. El Dios Trino al que adoramos, ¿no? Ese Dios Trino vino a dar testimonio por medio de Cristo para rescatar a la humanidad caída, etc., ¿no? Así a grandes rasgos. Cayeron en el engaño del diablo y les gustó la doctrina de si tú desobedeces a Dios, seréis como dioses, ¿no? Entonces ya el hombre se siente como el non plus ultra y hace lo que quiere según él, establece sus leyes, rechaza lo de Dios, para encontrarse al final de cuentas en el juicio con que no podrá sostener su punto de vista, ¿no? A pesar de que ahora los científicos se junten por naciones, entonces digan, no, nosotros opinamos esto y nosotros decimos esto. O sea, el día que lleguen delante de Dios se va a esfumar toda su sabiduría, ¿no? Y van a tener que inclinarse eternamente, ¿no? Como humillados, como menospreciados y como avergonzados por la verdad y el testimonio de Cristo, que los hombres rehusaron reconocer, ¿no? Entonces nosotros decimos, viva el creacionismo, vivan los milagros, viva Cristo, viva la verdad de Dios. Los que ahora se burlan de los conceptos de la Biblia serán en extremo avergonzados y tendrán una confusión perpetua en la condenación. Entonces ahora ellos se ríen y dicen que nosotros somos como ignorantes retrógradas y en realidad no lo somos. La verdad de Dios y el testimonio de la Biblia no están en un rincón, han estado a disposición de los seres humanos allí. Pero ellos por su necedad y por su dureza no han querido reconocer la verdad. Este milagro fue realizado, el milagro de la multiplicación de los panes, para corroborar la deidad de quien lo realizó. Es simple, ¿no? Corroborar la deidad de Cristo. Nadie puede hacer un milagro. ¿Quién puede hacer un milagro? Solo Dios. Por eso todas las personas que dicen, ¡ay, un milagro! Andaba yo en el centro, ahí en el 24 de diciembre comprando un pollo para hacer la cena navideña ahí en el mercado de Tomás Esteves, ahí de donde somos nosotros, ahí en Salón. Y un milagro, no encontré un estacionamiento. No, por favor, ese no es un milagro. Sí es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces hay que estacionarse por allá en la Bella Vista para poder ir al mercado, ¿no? Porque va a estar atascado, a menos que quiera comprar el pollo desde esta semana, ¿no? Para que no entre en ese... Pero un milagro es una acción sobrenatural. Producir de la nada, multiplicar de la nada, como lo hizo Cristo, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. La importancia de los milagros es esa, ¿no? Presenta a Cristo además como el pan de vida o como el salvador de los pecadores. Vuelvo a repetir, ¿qué es el maná, aunque te haya sustentado 40 años, israelita? ¿Qué es el maná? Que sostuvo 40 años. Es algo terrenal, ¿no? ¿Qué es el maná comparado con la bienaventuranza eterna de estar en Cristo? Se convierte en nada, ni siquiera los 900, siempre me equivoco con la edad de Matusalén, 965, 69, 969. Algunos de nosotros parecemos como de esa edad, pero no lo somos en realidad, ¿no? Imagínense que Matusalén, el hombre más viejo, es nada, ¿no? Comparado con la eternidad. Significa nada, ¿no? Bueno, en este acto sublime de Cristo, Dios resume en realidad la historia de la redención, ¿no? Yo he venido para que el que come mi carne y bebe mi sangre tenga vida eterna. En este acto Dios explaya su amor e infinita sabiduría. En este acto Dios vindicaría su santidad, su justicia, su ira. En este acto de la cruz, la venida del piso de arriba, ¿no? La venida de Cristo, en este acto abriría una fuente de gracia infinita para los pecadores,
Con la persona y la obra de Cristo, el reino de los cielos planta una fuente de vida eterna en medio de este mundo caído. Esa fuente de la vida eterna, ese pan de vida, ¿quién es? Es Cristo. Y se quedó plantado aquí. El que tenga hambre y sed, venga a mí, beba, venga a mí, coma. Es lo que dice Cristo. Todos los que creemos en Él hemos abrevado de esta bebida espiritual que nos convierte hacia la eternidad, ¿no? En hijos de Dios para siempre. Pero los hombres no lo quieren creer, ¿no? Piensan que estamos locos. Este acto sublime de Dios mueve a la creación angélica y a los redimidos a un amor y a una gratitud eterna, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios realizó la creación del hombre, de los ángeles y este mundo para exhibir la sublime vida y obra de nuestro Redentor, ¿no? Cuando uno dice que toda la creación Dios es digno de darle honor y gloria, ¿no? Pero cuando muchas veces se usaba ese ejemplo, si se le cae a usted una taza y se rompe en 100 pedazos, nadie pega la taza, ¿verdad?, para seguir tomando café en ella. La desecha y trae otra taza nueva. Aquí Dios restaura la taza, ¿no? Nosotros somos la taza rota en 1000 pedazos, destruida por el pecado. Y la redención de Cristo pone de manifiesto que este Dios creador y sabio restaura al hombre caído para la condición perfecta en que debimos haber permanecido si el pecado no hubiera entrado, ¿no? Nos restaura esa posición y más elevado, ¿no? Porque ahora no solamente reconocemos la divinidad, reconocemos el amor infinito, la gracia, el amor y toda la misericordia que hay en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es a través de esta obra de Cristo, entregando su carne y derramando su sangre, que Dios llama a la salvación a los pecadores. Y aunque para muchos la cruz sea locura, para otros es, como dijo Pablo, ¿no?, sabiduría de Dios verdaderamente, ¿no?, llamando eficazmente a su pueblo. Entonces, que así sea, hermanos, y que seamos eternamente para la gloria y alabanza de Dios, ¿no? Preguntamos a quienes todavía están sin Cristo: si tomarás el pan de vida o morirás en la queja y la murmuración eterna, que es la condenación, ¿no?, y el infierno, el castigo. No estamos hablando de ese tema, solamente sabemos que es castigo, ¿no? Pero se puede ampliar más el asunto, ¿no? El pan de vida es ofrecido en el Evangelio, ¿no? Muchos dicen: no, pues me invitaron y cantaron, y el cuate que predicó se tardó como 3 horas, y ya estaba yo bien aburrido, ya quería que terminara. Te están ofreciendo el pan de vida. Cuando nos pregunten los que rehúsan el pan de vida, ¿no? O sea, ¿sí? No, es que no, nunca nadie nos habló. No, sí que hablamos de la eternidad, que hablamos del piso de arriba y del cielo y de Cristo, ¿no? Lo identificamos como el Mesías, ¿no? Entonces, niños, jóvenes, adultos, tenemos que abrazarnos de ese Redentor. Es el camino para la restauración, es el camino para volver a la comunión con Dios eternamente y para siempre.